Bienvenidos a este nuevo video explicativo de la guía de octavo básico. En esta ocasión veremos las preguntas de la guía sobre desarrollo científico y Estado moderno. Para iniciar, ¿cierto?, con nuestro desarrollo, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es leernos la guía atentamente, completa, antes de irnos, ¿cierto?, al apartado de las preguntas. Las instrucciones generales son más o menos las mismas de la guía anterior, lo único que cambia es el formato en el que deben ser entregadas las respuestas. Si bien sigue siendo escritas en su cuaderno y luego fotografiadas, se les pide por favor que el formato en el que lo suban a la plataforma de Classroom sea en JPG, que es el formato de una foto, o en PDF. Con eso visto, entonces, podemos iniciar la lectura de nuestra guía para adentrarnos, ¿cierto?, a los contenidos. Cuando ya tenemos la lectura de la guía y visto también el video de contenidos, podemos seguir, ¿cierto?, con las instrucciones específicas. Esta guía cuenta con dos ítems, el ítem 1 y el ítem 2. El ítem 1 tiene relación a el desarrollo científico que se da durante la Edad Moderna. Por lo tanto, vamos a trabajar con eso que vimos, más las dos fuentes que se nos presentan a continuación. Este ítem tiene una serie de preguntas que nos vamos a revisar una a una, pero vamos a ver estas dos primeras, que son más o menos un ejemplo de representativo de cómo deberían responderse las preguntas, ¿cierto? Primero que nada, clasifica las fuentes con el método de la primera guía. Utilizamos, ¿cierto?, el método que hemos usado durante el desarrollo de todas las guías que hemos hecho y que se encuentra explicado en el video anterior, que se encuentra en la lista de reproducción de las clases de octavo y donde podrán encontrar un ejemplo donde yo explico cómo sale mucho más fácil desarrollar este ítem. La segunda pregunta del ítem sería: completa el cuadro e identifica elementos de continuidad y cambio de la ciencia moderna. Esto sería cierto en la época medieval versus la época moderna, y el ítem completo vale 5 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar este ordenador gráfico según lo que sale, ¿cierto?, en la columna del medio. La columna del medio, ¿cierto?, que sería el indicador, nos dice la base del conocimiento en la época medieval y en la época moderna. Luego, el centro de las explicaciones en la época medieval y en la época moderna. Y por último, lo mismo, ¿cierto?, con la forma en la que se difunde el conocimiento tanto en la época medieval como en la época moderna. Si ustedes responden esos 5 puntos correctamente, tienen, ¿cierto?, todos los puntos del ítem. Ya después pasamos al ítem número 2. El ítem número 2 tiene relación, ¿cierto?, ya no con la ciencia moderna, sino con la segunda parte de nuestra guía, que era sobre Estado moderno. Aquí, entonces, la guía nos presenta dos fuentes en las cuales nosotros vamos a basar nuestras respuestas junto con lo visto en el video y junto con lo repasado en la guía. Primera pregunta, entonces, de nuevo, clasifica las fuentes con el método de la primera guía. En esta guía en total hay 4 clasificaciones de fuentes que ustedes deben hacer. Cada una de estas clasificaciones de fuentes tiene 3 puntos, ¿ya? Entonces, hagan esta clasificación porque solo con la clasificación ya tienen 12 puntos de la guía, que es significativo a la hora, ¿cierto?, de revisar. Entonces, ítem número 2B. La primera pregunta sería: ¿es aplicable a la realidad actual el concepto de monarquía de origen divino? ¿Por qué? La mayoría de las preguntas de estos ítems y de esta guía y de las guías que estamos haciendo vienen con 2 preguntas en una pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nos están preguntando: ¿es aplicable a la realidad actual el concepto de monarquía de origen divino? La respuesta podría ser sí o podría ser no, ¿ya? Entonces, ¿por qué viene la otra patita de la pregunta? El por qué. Porque a mí no me sirve que me pongan sí o no y no me lo fundamenten, o no me digan por qué creen que es eso, ¿ya?
se pueden basar, como dice arriba, ¿cierto?, en las fuentes y en lo que ustedes han aprendido con los videos y las guías que hemos estado haciendo, ¿ya? Recuerden que deben responder la pregunta completa. Mi consejo es que respondan, ¿cierto? Y después de responder su pregunta, lean de nuevo el enunciado de la pregunta y fíjense si efectivamente respondieron a lo que se les preguntaba. Sé que suena raro de decir, pero es efectivo, porque si uno lee la pregunta y después inmediatamente después lee la respuesta, uno puede darse cuenta si la pregunta está respondida o no. Entonces, en este ítem número 2 nos encontramos con la letra 2G, creo, que es una sopa de letras. Entonces, en esta sopa de letras la instrucción es: encuentra 12 conceptos relacionados con los contenidos revisados en la sopa de letras y defínelos en tu cuaderno. Me interesa que definan los conceptos. Encontrar algo en la sopa de letras es bastante fácil. Lo hice un poco para que variáramos la guía ya y que fuera algo un poquito más entretenido, un poquito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar primero que nada un concepto. Por ejemplo, aquí vamos a hacerle una ayudita. Aquí abajo está burguesía. ¿Qué hacemos nosotros? Encerramos, ¿cierto?, burguesía aquí en la sopa de letras para que después no se le pierda y lo escribimos en nuestro cuaderno. La palabra y la definición que encontramos puede ser en la misma guía o en el diccionario de preferencia o ya en internet, pero si lo van a buscar en internet siempre pueden buscarlo en la página de la RAE o en alguno de los diccionarios como tradicionales, el Larousse, el Sopena, ahí ven ustedes, ¿ya? Si tienen un diccionario en la casa, mejor que mejor, porque así no tenemos, ¿cierto?, que optar al internet. Estos conceptos también pueden ser conceptos de 2 palabras, ¿ya? Para que, por ejemplo, si no les hace mucho sentido la palabra que encontraron con solo un concepto, fíjense en las letras que siguen para que tengan concepto. Por ejemplo, acá que dice método. Método en el contexto de la guía no tiene mucho sentido por sí solo, pero si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar que no es un método cualquiera, sino que el método científico, ¿ya? Por eso le digo que tengan cuidado y que se fijen a la hora de buscar y de definir los conceptos. Luego de eso ya sería todo con la guía. Es una guía un poco larga, pero los contenidos que estamos viendo no quería dejarlos sin su aplicación, ¿ya? Vamos a ser bien comprensivas con la revisión de esta guía. Espero que no les cueste tanto. Si tienen alguna duda me escriben a mi mail que ustedes ya tienen o por el mismo Classroom o por los comentarios de YouTube. Voy a estar al tanto para responderles de manera oportuna sus preguntas. Éxito con su trabajo. Recuerden leer atentamente la guía y seguir los consejos de este video y de la guía de respuestas esperadas. Que estén muy bien. No salgan de sus casas, digo, si no es estrictamente necesario. Y ánimo, que yo creo que ya nos queda menos de los que nos quedaba al principio. Que estén muy bien. Adiós.